buenos días. Somos el equipo número 4, integrados por Cueva García, su servidora Valle Rosales, Rodríguez Carrera y Viera Martínez. Vamos a hablarles sobre tráfico ilegal de animales, de especies exóticas específicamente. Vamos a presentarle el PIA de Ambiente y Sustentabilidad. Ok, primero que nada hay que definir a lo que se refiere el tráfico ilegal de animales. El tráfico se refiere tanto a la exportación legal e ilegal, pero solamente nos vamos a enfocar en lo que es lo legal, en lo cual es un negocio que es en lo internacional y se dice que empezó a surgir a partir del siglo XX. Bueno, en la tarea de buscar un artículo o un documento más antiguo encontramos este de fecha 27 de abril de 2001 y habla sobre el tráfico de especies específicamente en la zona de la selva amazónica que abarca Brasil y Puerto Rico. Bueno, ¿cómo se llegó a la selección del caso? Después de investigar varios casos más importantes a nivel mundial, se descartaron y llegamos a la conclusión de que el tráfico de especies exóticas ilegalmente, aunque no es muy tomado en cuenta, puede llegar a tener grandes repercusiones en el futuro. Entre los artículos científicos que tratan del tema está el de cómo evitar el tráfico ilegal de animales, que es el 9 de octubre de 2019. En el cual dice que desde el siglo XX se han encontrado indicios de que el tráfico de animales ilegales se ha estado dando en tantos países de manera global y ha estado en aumento, tanto así que ha llegado a preocupar a los gobiernos y a la sociedad en general. Asimismo, en otra fuente que es del 24 de septiembre de 2018, dice que el comercio ilegal de vida silvestre prospera en las redes sociales, es decir, ahora es muy común encontrar que se venden animales tanto domésticos como salvajes ya sea en Facebook, en Twitter o en cualquier otra red social. Y esto es de preocuparse puesto que se está viendo como algo normal, en lo cual no lo es algo ilegal. Bueno, el siguiente artículo científico habla sobre que decomisan 250 colmillos de elefante. Esto no tiene mucho que ver de la importación o exportación de algún animal, pero tiene que ver en la manera que lo dañan. Se encontraron 150 colmillos, como ya había mencionado, lo que equivale a 3.127 kilogramos de marfil en un contenedor procedente de Kenia y destino a Laos. El siguiente artículo es sobre las zoonosis transmitidas por animales silvestres y su impacto en las enfermedades emergentes y reemergentes. Las zoonosis determinan una gran problemática social epidemiológica, la relación que tienen las enfermedades emergentes y reemergentes está ligada a la pérdida de la biodiversidad por factores antropogénicos. Debido a la destrucción de hábitats naturales, el tráfico de fauna y a la pérdida de diversidad genética. Ok, el siguiente artículo que encontramos fue el tráfico de animales. En este se presentó un estudio en una escuela secundaria con el fin de saber si los estudiantes conocían o no sobre qué es el tráfico ilegal de animales. Se entrevistaron a 58 estudiantes, donde 91.37% de los entrevistados dijeron que ya conocían lo que es el tráfico ilegal de animales o tráfico de mascotas ilegales, y el otro 8.63% no conocían sobre este tema. Las notas periodísticas precedentes del caso: una es tráfico animal, un negocio millonario que crece en México. Este mercado negro es uno de los negocios ilegales más redituables en el mundo, después del contrabando de drogas y de armas, con ganancias que se estiman hasta en $100,000 millones anuales, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El otro caso es sobre unos leones. Autoridades decomisan restos de 38 leones en Johannesburgo. Autoridades arrestaron en el aeropuerto de Johannesburgo, en el noreste de Sudáfrica, a un hombre que pretendía trasladar huesos de leones a Malasia, que se presume estarían destinados al mercado de la medicina tradicional asiática. Ahora siguen los hechos históricos similares nacionales. La primera noticia que encontramos fue de la Profepa y Correos de México a favor de la vida silvestre. En esta noticia se dice que Profepa firmó un convenio en colaboración de Correos de México para así vigilar el comercio de especies animales reguladas y así poder combatir el tráfico ilegal de animales. Y la segunda noticia que encontramos fue peligra flora y fauna en México.
Esa fue una noticia por el Universal en donde se dice que se está perdiendo más del 40% de la flora y fauna en México, y que se están viendo para poder tener mejores marcos de normativo para imponer sanciones más estrictas y que se pueda conservar un poco mejor la biodiversidad y hacer que se cumpla la legislación. Bueno, en los hechos históricos similares internacionales se encontró de Estados Unidos estudio principal del tráfico ilegal de vida salvaje latinoamericana. Esto quiere decir que según el informe en toda Latinoamérica, Estados Unidos es el principal consumidor de animales exóticos, todos provenientes de la selva amazónica. Entre sus principales especies traficadas ilegalmente se encuentran tortugas, loros, iguanas, peces tropicales, entre otros animales silvestres. El segundo es investigar el tráfico de especies exóticas en Puerto Rico, pues ya según estudios se confirma que cada vez la fauna y la flora de esta isla, de esta parte de la isla que abarca Puerto Rico, se ha ido deteriorando, así afectando su biodiversidad. Ok, ahora en la relación de los 8 principios, con el caso del estudio, en el primer principio se establece que la Tierra es un ecosistema viviente, caracterizado por ser finito, en homeostasis y sustentable. Es decir, ¿esto cómo afecta nuestro caso? Nuestro caso es el tráfico de animales, es decir, esto va a afectar que si el animal se cambia de hábitat, va a tener un cambio totalmente en su entorno, afectando así a la cadena alimenticia en la cual se centra el animal, así como su entorno de lo que se solía alimentar. Esto puede provocar una sobrepoblación de animales o puede provocar una extinción en otro tipo de animales y de vegetación. El segundo principio establece que la Tierra es un sistema viviente constituido por dos subsistemas: subsistema físico o ecosfera y el sistema biológico. Es decir, ¿cómo se relaciona esto con nuestro caso? Esto puede decir que esto afecta a la vida del animal, es decir, esto ya no se va a poder desarrollar como se desarrollaba en su entorno y va a afectar a sí mismo como sus emociones, como a su forma de vida y a su alrededor. Bueno, el tercer principio habla sobre la Tierra es un sistema abierto con respecto al flujo de energía. Esto quiere decir sobre la ayuda que le hace el sol a las plantas, que es importante, pues ahí inicia la cadena alimenticia y perjudica o ayuda a cualquier animal que viene siendo consumidor primario, secundario o terciario. En el cuarto principio habla sobre la Tierra es un sistema cerrado con respecto al flujo de materia. Esto quiere hablar sobre los elementos químicos que los seres vivos ocupan. Los seres vivos vienen entrando lo que son las plantas y los animales. El quinto principio, la función de los seres vivos que al interactuar con su entorno físico mantienen la estabilidad del planeta y las condiciones para la vida, donde la importación y exportación ilegal de los animales viene a afectar el origen de la vida en sí, ya que afecta directamente a ciertas especies, las cuales por dicha actividad que no lleva un control que regule la cantidad de dicha especie, esto ocasiona que lleguen a existir muy poca cantidad de una especie, y en casos se llega al punto de la extinción, en casos extremos. Sexto principio, los ecosistemas con una productividad y sustentabilidad finita brindan bienes y servicios al ser humano, donde una de las consecuencias de la importación y exportación es la extinción de una especie cuya función es fundamental en un ecosistema. Ok, ahora vamos a hablar del séptimo principio, que es el factor limitante y la capacidad de carga son determinantes para la dinámica poblacional de las especies. En este habla que en los ecosistemas hay un valor limitante, el cual ayuda a controlar la población de un ecosistema. Lo más bajo que puede haber es el factor limitante, entonces a partir de ese se empieza a regular todo el ecosistema, y esto se relaciona con nuestro caso porque al extraer animales exóticos de sus hábitats, esto provoca que cambie el factor limitante del ecosistema y hace que se afecte toda la cadena alimenticia y se desequilibre todo el ecosistema. Y el octavo principio son los diferentes ecosistemas del mundo son definidos, determinados y caracterizados por factores bióticos y abióticos. Los factores abióticos son factores externos que pueden ser como el clima, el aire, el agua, y los factores bióticos son como la especie del ser humano y el tiempo. Esto se relaciona más con nuestro caso, ya que los seres humanos son los responsables de extraer los animales de sus hábitats con fines de lucro y para traficar con ellos de forma comercial.
Una de las evidencias trabajadas durante el semestre habla sobre los problemas que se generan por el caso de estudio, en este caso el tráfico ilegal de especies exóticas. Tenemos una lista de 8 problemas y en primer lugar tenemos destrucción de hábitat, extinción de especies, aquí no especifica bien, pero habla sobre las enfermedades que no son muy comunes en la región, pero todas transmitidas por el animal, pesca ilegal con uso de cianuro, la pérdida de la biodiversidad, afecta a la agricultura, introducir especies salvajes de otros países pueden alterar la vida silvestre autóctona, desequilibrio en la cadena alimentaria y riesgo ambiental. En el daño al ambiente que se ocasiona en el caso de estudio, va dependiendo de los problemas que se generan gracias al tráfico de ilegales especies. Es decir, nosotros investigamos a lo cual se le refiere a lo que daña a la flora, la fauna y al ser humano. En cuestión del ser humano, hay muchísimas enfermedades que los animales pueden infectar. Es decir, por ejemplo, está la babesiosis, la influenza aviar, la psittacosis, la microbacteriosis, la fiebre amarilla, la leptospira y la toxoplasmosis y la Lyme o Lyme. Ahora siguen los métodos de mitigación o cómo evitar los problemas que se generan y el daño al medio ambiente. Para la contaminación del agua se puede evitar checando a los animales, tener un control de los animales exóticos, quitar los cadáveres que dejan a otros animales del agua para que no se contaminen con los restos, evitar traer animales exóticos que puedan propagar plagas en el agua, que los traigan de otros hábitats y que se propaguen de más sin control, y evitar control de un ecosistema protegido. Y para la contaminación del aire se puede evitar limpiando del animal limpiando al animal como en su entorno, tener una constante limpieza del hábitat animal, tener un buen cuidado de los animales, evitar que los animales se reproduzcan de más y que haya una buena cadena alimenticia, y reforzando las leyes para la protección de animales. Para la contaminación del suelo, es gracias a todo lo que el animal desecha en el suelo que normalmente trae bacterias, pero para evitar que se contamine se debe limpiar el animal y sus desechos. Cremar a los animales infectados, limpiar los residuos de los animales, realizar estudios geológicos, etc. Para la contaminación de los seres humanos salen dañados porque la persona puede adquirir algún virus o bacteria peligrosa para su salud, y en el caso de las plantas, estas se contaminan por las veces que el animal orina en ellas. Las maneras de prevenir esto son no dejar los animales cerca de una planta, cuidar de la salud de la especie, cuidarse a sí mismo con tratamientos, evitar acercarse a ellos y llevar el control o cuidado de las especies. Ahora vamos a ver normativas que se apliquen en nuestro caso. En esto vamos a incluir normativas oficiales mexicanas y normativas mexicanas, y son las siguientes. En la primera norma, que es la norma NOM 148 SCFI 2008, donde relaciona con el tráfico ilegal de especies exóticas, que es necesario cumplir con una serie de requerimientos para que esta actividad sea legal y pueda cumplir con todos los reglamentos que se establecen. En la norma NOM 045 ZOO de 1995 establece ciertas reglas sobre la salud de los animales, cómo estos pueden ser, siendo conscientes de cómo estos pueden hacer que los humanos contraigan enfermedades gracias a ellos y que no nos enfermemos de manera vial. Ok, ahora sigue la normativa oficial mexicana 059 Semarnat 2010, que esto se relaciona con nuestro caso porque establece una protección de especies en peligro de extinción, y esto hace que haya más control y menos tráfico ilegal de animales. Y la segunda normativa oficial mexicana, y ahora sigue la normativa oficial mexicana 009 SAG-PSC 2015. Evita que los animales sean cazados todo el tiempo, a evitar un control de temporadas de caza y de captura de animales. Bueno, las siguientes normativas, la primera habla sobre el traslado cómodo y adecuado de un animal. Esto se relaciona en el caso porque muchos animales son transferidos de países a país donde tienen un largo tramo de camino, y esta norma ayudará a que su traslado sea muy cómodo y adecuado, evitándole un sufrimiento
o incomodidad o incluso no sé, un esguince, no sé, una fractura del animal donde está muy incómodo el viaje o muy sangoloteado. Bueno, y en el caso de la última norma mexicana se relaciona el caso porque muchos de los animales exportados o importados son usados para laboratorio y esta norma pondría o impediría que tuvieran un mal uso en el laboratorio, pues se podría decir que defiende los derechos del animal, o sea, que tiene que tener un buen cuidado en el laboratorio. Bueno, al tema de tráfico animal y tráfico ilegal de animales, concluyo que es muy malo hacer ese tipo de negocios, ya que no se va normalizando y es algo que va a ir afectando al medio natural y a su entorno constantemente y de forma gradual. Es decir, conforme la gente vaya viendo que todo el mundo lo hace, pues todo el mundo va a querer tener un animal que no es propiedad de la región, y esto va a ir afectando tanto a su entorno como a los demás animales, como a nosotros mismos nos puede llegar a dar una enfermedad de ello. Bueno, como se vio todo el discurso de la presentación del PIA, se concluye que el tráfico de animales exóticos debe ser importante y tratado a tiempo, ya que pues, cada año se representa una cantidad más grande de especies que se han extinguido, también su hábitat, lo que incluye la flora y fauna, por lo que sí tiene que ponerle extremada atención a esto, ya que muchos, o por ejemplo yo que no había investigado bien el tema, no sabía del daño que repercute en todo el mundo, porque pues la selva amazónica es la gran parte de la biodiversidad que contiene el mundo. Okay. Para concluir, yo creo que el tráfico de animales es uno de los problemas que no se le ha puesto la atención debida, porque muchos de los artículos que investigamos decía que en la mayoría que era un problema muy fuerte, pero que no se le estaba dando el valor necesario o reconocido que se merece este tema, porque el tráfico ilegal de animales afecta a muchos factores. Nos afecta como sociedad al traer animales de otras regiones y podernos afectar a nuestra salud o propagando alguna enfermedad, y también afecta mucho a las especies en peligro de extinción, porque al extraerlas de sus hábitats hace que todo el hábitat se desequilibre y también con ello la cadena alimenticia sufra, y haciendo que algunas especies de animales crezcan de más y se hagan plagas o no haya un control necesario de ello. Y también es uno de los comercios más de los más recreativos, por abajo del tráfico de personas y de armas. Como conclusión nos queda claro que cada especie de un ecosistema es fundamental para poder subsistir entre ellos mismos. El tráfico de animales exóticos viene a afectar a ciertas especies y esto viene a alterar su ecosistema, llegando a alterar a sí mismo a nuestro propio ecosistema. Este problema no se va a detener en poco tiempo, ni 50, 20 años a lo mejor, con programas y haciendo concientización.